Hola hermano, buenas tardes. Continuamos abordando el tema acerca del proceso revolucionario en Venezuela. Ustedes saben que este proceso revolucionario ha estado matizado por la injerencia del gobierno cubano en los asuntos de Estado y militares de Venezuela, a través de una serie de programas, al parecer sociales, en el que se han ido introduciendo algunos matices de control estatal y de penetración en las filas militares venezolanas. Otra característica de este proceso revolucionario venezolano es el hecho de que ha estado matizado por el incremento de la delincuencia, el incremento de los crímenes, hasta tal punto que yo creo, es una opinión muy personal, que la batalla de Chávez no la va a ganar la oposición, sino se la van a ganar los delincuentes. En la medida que esta delincuencia adquiera una connotación mayor, como está sucediendo, le va a ser muy difícil al gobierno venezolano poder controlarla. Otro elemento que ha caracterizado a esta revolución venezolana es el hecho de su vínculo con la narcoguerrilla. Este es un aspecto que en materia de política internacional le está haciendo mucho daño, o le va a hacer mucho daño, al presidente Hugo Chávez y a la nomenclatura que conforma su gobierno. Y una de las características fundamentales de este proceso revolucionario es la falta de fundamentos ideológicos que posee la revolución bolivariana venezolana. ¿Por qué? Porque es una revolución que se ha basado en los petrodólares y depende de los petrodólares, es decir, depende del precio del petróleo. En la medida que los precios del petróleo sean más altos, esta revolución puede estar a salvo, pero en la medida que los precios del petróleo disminuyan, se va a crear un verdadero caos en esta revolución que, como hemos expresado, tiene un fundamento ideológico, económico, petrolero. Si hacemos una comparación de esta revolución o de este proceso social venezolano con el proceso revolucionario cubano, nos daremos cuenta que existe una gran diferencia. La revolución cubana se gestó a partir de la lucha armada, violenta, de una parte de la población que fue apoyada por la mayoría del pueblo, en la cual murieron cientos de personas, cientos de jóvenes, estudiantes, trabajadores, obreros, que ideológicamente luchaban por el bienestar de la nación contra una dictadura que se había eternizado en Cuba y que se pretendía pudiera ser derribada y asumir un gobierno de nuevo tipo, donde la participación popular diera lugar a un proceso democrático moderno, civilizado y que fuera muy beneficioso para la mayoría de la población. En el caso de Venezuela no ha sido así.
esta es una revolución que se ha gestado a través de la imposición de la política del gobierno cubano al pueblo de Venezuela a través del presidente Hugo Chávez. Y aquí la mayoría de los revolucionarios, que me disculpen y no deseo que se ofendan, se pueden contar por la cantidad de dólares que manejan, los dólares que gastan o la cantidad de dólares que han atesorado. Es una cuestión en la que indudablemente el futuro de los pobres quizás esté o quede en entredicho nuevamente, como ha pasado en la mayoría de los procesos revolucionarios que nacen muy bonitos, traen ideas muy bonitas, expresan ideas muy bonitas y al final resulta que los pobres siguen siendo pobres o más pobres y lo que sucede es que surge una nueva clase de ricos. Es decir, se produce una sustitución en el poder y en el control del gobierno y de la economía que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. Nosotros recientemente hemos visto cómo en Venezuela se ha introducido el documento de control del consumo para la parte de la población afín al gobierno chavista. Es decir, que se ha producido una división de clase abierta entre quienes son chavistas y quienes no lo son. Quienes son chavistas van a tener la posibilidad de tener una libreta de racionamiento o de suministro o de control de consumo o de gasto o de todas las cosas que Chávez le ha introducido a esta tarjeta que se llama la tarjeta del buen vivir. Y me imagino que, como decía anteriormente, se trate de la introducción de un mercado paralelo que en Cuba existió, pero para precio diferenciado, es decir, este mercado paralelo era para comprar productos bien caros. En el caso de Venezuela se introduce para comprar productos más baratos, pero para poder comprar estos productos más baratos se necesita estar afiliado a el gobierno chavista. Indudablemente quien va a financiar supuestamente este suministro, esta distribución de productos, vamos a llamarle regulados por el gobierno, va a ser el presupuesto del Estado. Y si estos productos son comprados con el presupuesto estatal, el presupuesto del gobierno, seguramente se comprarán al por mayor y se le comprarán a empresas que seguramente también no les van a pagar esa mercadería. Lamentablemente, esto va a producir un endeudamiento del gobierno que en definitiva quienes los van a heredar serán las próximas generaciones de venezolanos que tenga ese país. Nosotros creemos que Venezuela va a caer en una trampa fatal y no creemos y no somos detractores de los procesos sociales en los cuales los pobres tengan la posibilidad de vivir mejor. Al contrario, somos defensores de esos procesos sociales. Pero en el caso venezolano se le va a producir
una situación bastante desagradable, bastante conmocionada, porque se está destruyendo todo un sistema y se está generando una crisis, un caos, una anarquía en la nación, donde se controla una parte de la población, pero la otra parte no va a ser posible controlarla. Y está demostrado a través de la misma delincuencia, y está demostrado a través de esta misma situación que se ha producido por el descontrol mismo del gobierno acerca de su comercio o acerca de las actividades que están realizando allí funcionarios cubanos que están cumpliendo una tarea enviada por el gobierno de La Habana. Se vio con el problema de la falta de agua, se ha visto con el problema de la falta de electricidad, es decir, que son fenómenos ya característicos de los procesos que van degenerando y que van cayendo en estas situaciones de crisis que generan las dictaduras de orden comunista y que lamentablemente al final han fracasado, tienen un final infeliz. Lamentablemente Venezuela ha recibido el toque mágico, como le digo yo, de una de las personas cuya característica fundamental es la de que todo lo que toca lo vuelve ruinas y cenizas. Ha recibido la influencia de nuestro anterior presidente de la República, el señor Fidel Castro, que indudablemente ha destruido nuestra patria, y bueno, al trasladar este sistema a Venezuela, también va a producir la destrucción de esta nación. Nosotros lamentamos que esto vaya a ocurrir, que esto suceda, y en las próximas elecciones que Fidel ha manifestado ya en varias ocasiones que no se van a realizar, y está justificando esta posición con el hecho de que se produzca la guerra apocalíptica esa que él está tratando de llevar al mundo, es que queremos que en definitiva los venezolanos estén preparados para cualquier maniobra que se esté gestando con el objetivo de generar un golpe de Estado en el cual estas elecciones no se realicen o se justifique que no es posible o no es conveniente realizarla. En una entrevista que se le hizo al señor Fidel Castro recientemente por periodistas venezolanos, estos periodistas venezolanos constantemente lo estaban incentivando para que él declarara que Colombia era un problema para las elecciones venezolanas. Inclusive querían que Fidel Castro expresara su opinión de que Venezuela iba a ser objeto de una agresión militar por parte de Colombia. Y lamentablemente estos periodistas no lograron obtener lo que ellos querían escuchar. Fidel Castro le dijo tajantemente: Colombia no va a atacar a Venezuela por varias razones, porque no quieren, porque no pueden, porque no tienen voluntad política y porque no tienen tiempo. Por mucho que los periodistas le insistieron, Fidel le dijo: no lo van a atacar. Quiere decir que los venezolanos han tenido que, el gobierno venezolano ha tenido que desestimar esta justificación que ha estado preparando. Nosotros vamos a seguir, vamos a tratar otro tema y deseamos que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.